¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. En este caso, este video voy a leer para ustedes el texto que tienen, el texto teórico, y vamos a ir explicando algunos conceptos e ideas para que lo puedan abordar de la mejor manera posible. Bueno, el texto es un capítulo no, es un apartado de un artículo del autor Felipe Zayas. El artículo se llama Los géneros discursivos y la enseñanza de la composición escrita y aparece publicado en una revista en el año 2012. Bueno, ¿qué son los géneros discursivos? Partiremos del concepto de género discursivo procedente de Bakhtin, o sea que es en 1982, quiere decir que Bakhtin escribió esta teoría, escribió estas definiciones en ese año por primera vez, que recordaremos mediante este fragmento. El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados, que ya los habíamos hablado, orales y escritos, concretos y singulares, que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. O sea, todos los trabajos, todas las relaciones, todo lo que nosotros hacemos con otras personas, todo eso produce distintos intercambios comunicativos a través de diferentes enunciados, y por eso se dice que cada esfera de la praxis humana produce sus propios enunciados, ¿no? Porque en cada situación inventamos una forma de comunicarnos o conocemos una forma de comunicarnos distinta. Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas, no solo por su contenido temático, o sea, porque si estás dentro de una esfera, se supone que, por ejemplo, si es una esfera de la medicina, se supone que el contenido temático va a tener que ver con la medicina, con algún aspecto de la salud. También por su estilo verbal, o sea, qué palabras utiliza para tratar ese tema, o sea, por la selección de los recursos léxicos son las palabras, fraseológicos, o sea, cómo ordena las palabras, y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su composición o estructuración, que es la forma en que organizamos la información dentro de los textos, que lo vamos a ver más adelante en otro video. Los tres momentos mencionados, el contenido temático, el estilo y la composición, están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado y se determinan de un modo semejante por la especificidad de una esfera determinada de comunicación. Esa es una definición de Bakhtin de géneros discursivos. No se queden solo con esa, recuerden que la consigna dice que tiene que ser una definición personal. De esta concepción del género discursivo se han de destacar las siguientes ideas. Vamos a ver cuáles son esas ideas. Tienen que ver con que cada clase de texto, cada género, está asociado a un tipo de intercambio verbal, a una esfera de la actividad social determinada. O sea, cada vez que leemos un texto lo asociamos automáticamente a un lugar, a un lugar en donde ese tema y ese texto funciona y sirve, digamos. Otro aspecto es que los hablantes seleccionan el género de acuerdo con el tipo de actividad que van a realizar mediante el lenguaje y dentro de una determinada situación discursiva. Y por último, tenemos que los géneros poseen unas formas típicas relativamente estables en cuanto a los temas, al estilo verbal y a la composición, que reflejan las características de la interacción. O sea, se empiezan a crear como formas que solemos usar en las distintas situaciones y que son estables. O sea, por ejemplo, para pedir un favor, en general usamos un tono de voz, ciertas palabras, ciertos verbos que hacen que la persona que nos tiene que hacer el favor acceda más fácilmente a hacernos el favor a que nos diga que no. Entonces usamos el lenguaje de una manera especial para conseguir lo que buscamos. En definitiva, agrega, cada texto, en cuanto género discursivo, ha de ser considerado según estos dos puntos de vista que no pueden separarse, como una práctica discursiva propia de una determinada esfera de actividad social y como una construcción verbal con unas características que reflejan el tipo de intercambio que se lleva a cabo. O sea, por ejemplo, una explicación en una clase es típico del ámbito educativo y a su vez dentro de esa definición hay ciertas características de la clase que la hacen típica y que la hacen que la podamos enseñar y analizar. Si enseñar es escribir,
enseñar a escribir es enseñar a apropiarse de las diversas formas genéricas mediante las que se efectúa la comunicación escrita, es necesario analizar las características de los géneros concretos que se van a enseñar a escribir, pero porque esto nos ayudará a definir los objetivos de enseñanza y de aprendizaje y a planificar las actividades, Dado un determinado género discursivo, necesitamos precisar los elementos de la situación comunicativa, quiénes son los participantes, qué relación hay entre ellos, cuál es la finalidad de la interacción y cuál es la esfera institucional en que tiene lugar, cuál es el tema, etc. Además, la estructura mediante la que se organizan los contenidos y, por último, las formas lingüísticas que reflejan en el texto los factores de la interacción. Para hacer este análisis hemos de disponer de las herramientas necesarias que no pueden ser otras que nuestros conocimientos sobre el análisis del discurso, procedentes de las diversas disciplinas que se ocupan de los usos de la lengua. Hemos aceptado la afirmación de Bakhtin acerca de que el contenido temático y el estilo y la composición de un determinado género discursivo son el reflejo en el texto de las características de la situación comunicativa, las que por tanto nos servirán de pauta para el análisis de un determinado género. Nos puede ser muy útil para caracterizar la situación comunicativa el modelo que propone Hymes para el análisis de los intercambios comunicativos. Este autor, en 1972, propuso tener en cuenta la situación, los participantes, las finalidades, que es lo que vimos en el otro video como funciones del lenguaje, el para qué, secuencia de actos, normas, etc. También podemos recurrir a la noción de registro y a los factores de la situación comunicativa que lo determinan. El registro es esto que dijimos en el video anterior, que tiene que ver con la confianza que existe entre las personas que participan en la comunicación y que eso hace que el registro sea más formal, a veces es más técnico, por ejemplo, a veces es ritual, por ejemplo, en una misa de la religión católica, ¿no? El registro puede ser formal, informal, ritual, bueno, y todos esos que fuimos nombrando. El campo, la esfera de la, bueno, los factores que de la situación comunicativa que lo determinan, que son el campo, la esfera de actividad donde se produce el intercambio comunicativo y el tema o asunto tratado. Esos conceptos los tiene en cuenta Halliday en 1982. Por su lado, Calzamiglia y Tuzón en 2007 también recuperan algunos de estos conceptos que mencionamos. El tenor, la identidad del hablante y su posición e implicación respecto a su discurso son intenciones comunicativas. La relación entre los interlocutores, el medio que sirve para llevar a cabo la comunicación. ¿Cómo afectan estos factores al uso del lenguaje? Bueno, el campo influye especialmente en el léxico, la terminología de los diferentes campos de especialización técnico-científica, el vocabulario específico de oficios, profesiones, deportes, actividades de ocio. O sea, por ejemplo, pensemos cuando vamos al médico y nos dice un montón de prescripciones para afrontar alguna enfermedad o alguna patología. Bueno, en algún momento nos dice con los nombres técnicos y en otro momento por ahí nos repite con una explicación un poco más cercana a nuestro lenguaje. Entonces ahí podemos hacer una diferenciación del campo de la medicina y cómo eso se transmite, digamos, a una situación más cotidiana en donde una persona, por ejemplo, en este caso nosotros que somos pacientes, no entendemos todo ese tema. El tenor condiciona el uso de la lengua en terrenos como la elección lingüística de marcas personales y de modalización, que muestran el grado de implicación de los hablantes en el discurso, las marcas lingüísticas que revelan la relación entre los interlocutores o entre el hablante y su audiencia, las formas lingüísticas que definen los actos de habla que se realizan, si es informar, ordenar, alabar, comprometerse a hacer algo, y que indican la intención comunicativa, etc. El modo influye en los rasgos específicos del discurso oral y del escrito, en los recursos que intervienen en la coherencia y cohesión del texto, en la combinación del lenguaje verbal con otros lenguajes, en los usos relacionados con el medio de comunicación utilizado, ¿no? Que puede ser la prensa, radio, portal web, de internet, redes sociales, etc. Si aplicamos los tres factores, por ejemplo, el género discursivo que denominamos carta al lector, podemos
caracterizarlo como perteneciente al ámbito periodístico, usado por los lectores para expresar sus opiniones y actitudes respecto de hechos de los que han sido testigos o los que han estado involucrados, y dirigido a los lectores del periódico, y eventualmente y de forma indirecta a los responsables del hecho o situación que se comenta. Ustedes si hablan en el diario, en alguna parte donde aparecen las notas de opinión y la editorial, hay una parte que se llama carta de lectores, y esas cartas, bueno, tienen todo este análisis, ¿no? Como se ve, hemos caracterizado al género a partir de determinadas condiciones del intercambio comunicativo: el ámbito de uso, la función social, el tema, el tipo de destinatario y el medio o soporte. Estos factores de la situación determinan los rasgos relevantes del registro o estilo funcional de la carta al director. Así, habrá que destacar, además del léxico propio del asunto tratado de la carta, aspecto lingüístico relacionado con el campo del discurso, todo aquello que se deriva del tenor, como las formas con que el autor se inscribe en el texto y sus variaciones, por ejemplo, el paso del yo al nosotros, mediante el que se adscribe a un grupo social, ¿no?, cuando habla de sí mismo y cuando después se siente parte de una voz que habla por otras personas, las formas de implicar al lector, ¿no?, el nosotros, soy yo, pero son ustedes también, las marcas de la modalización, en especial las que se expresan las que expresan, perdón, la actitud en relación con lo que se dice, las expresiones con significado de obligación destinadas a las personas o instituciones responsables del asunto que se critica o por el que se protesta, las formas propias de la narración, la exposición y la argumentación. Pensemos en estos conceptos que los vamos a ver un poquito más adelante, son formas de organizar la información, forma narrativa, forma expositiva o forma argumentativa. Bueno, también aparecen, por ejemplo, en la carta del lector y es un aspecto a analizar. También hay que señalar los macroactos de habla que estructuran el texto: la narración, la exposición de un hecho o situación y el comentario, crítica, censura o protesta acerca de este estado de cosas, o sea, del tema que le preocupa al lector del diario y por el cual escribió la carta, apoyado en argumentos más o menos explícitos. Finalmente, no hay que olvidar aquellas características que dependen del modo de transmisión del lenguaje, en este caso el periódico, que es impreso o digital, que impone una extensión, un formato, un lugar dentro de una sección del medio de comunicación, etc. Estas características del género como práctica discursiva y su descripción a partir de los factores de la situación comunicativa serán determinantes para comprender la potencialidad educativa del modelo de enseñanza de la composición escrita como estrategia, según examinaremos a continuación, que es otro capítulo de este artículo. Espero que esta lectura colectiva les haya servido. La idea es tener en cuenta algunos aspectos de los textos. Vuelvo a, bueno, acá al final citamos de dónde extrajimos este texto. Acá arriba, por ejemplo, si ustedes se fijan, cada vez que se nombra un autor aparece una fecha. Eso tiene que ver con ubicar al lector, lectora, en qué momento, digamos, de la historia alguien está pensando en eso y cuál es la relación entre un pensamiento de un autor y otro que viene posterior o anterior. Esta diferenciación de letra, como ven, acá hay un tamaño de letra y en este caso, en donde aparece la cita, hay uno más pequeño que tiene que ver, la cita de Bakhtin, con que esto es paratexto, es parte de la información visual que sin leerlo ya sabemos lo que es. O sea, cuando vemos un texto así que se achica y se mete para adentro, digamos, en el margen de un texto, lo que nos quiere indicar es que ahí hay una cita directa de algún autor o autora respecto de algún tema. Bueno, estos son todos aspectos que vamos a ir aprendiendo y trabajando en este taller, pero bueno, me pareció interesante hacer esta primera lectura de un teórico de manera compartida a través de este video. Gracias, nos vemos.